Hola, buenos días. Como siempre estamos aquí los miércoles a la mañana. Hoy es día de contra las mujeres, de violencia a las mujeres, y por un día especial de hoy tenemos una invitada, una mujer muy luchadora, y Diana yo le conozco aquí, es de aquí y también es de Colombia. Y así que estuvo aquí muchos años y ahora ha vuelto en Colombia, así que voy a hablar con ella y nos comparte por las experiencias de mujeres del afrodescendiente y indígenas. Perdón. Y buenos días, Diana. Y bienvenida en nuestro programa de Bunatetu por el día de hoy de especial, día 25 de noviembre, y nos compartimos un poco cómo viven las mujeres, ¿no? Pero al principio yo te conozco aquí y ha vuelto en Colombia o aquí o allá, y eso nos explicas un poco. Primero, Diana, ¿quién es? ¿A qué se dedica? ¿Y por qué ha vuelto? Muchas gracias por invitarme a este maravilloso programa. Soy Diana, vasco-colombiana, una enamorada de la educación para los niños y por los niños y para las mujeres. En Colombia trabajé en el Instituto de Bienestar Familiar con niños abandonados, con madres, obviamente madres cabezas de familia, y también trabajé con jóvenes excluidas socialmente, incluso con problemas de droga, y también excluidas por el tema de la prostitución, trabajando el tema relacionado con la educación para los niños. Viajé al País Vasco hace aproximadamente 14 años con el deseo de seguir cualificándome en el ámbito educativo. Homologué mi carrera como licenciada en pedagogía y hice un máster en migraciones. Aquí trabajé todo el tema de lo que eran las comunidades de aprendizaje, en eso hice mi tesina, y estuve pues apoyando a varias asociaciones en el tema educativo de la educación inclusiva y de la interculturalidad. Y ahora pues hace aproximadamente 7 años me fui a Colombia, en concreto a trabajar con la población afrodescendiente e indígena en el tema educativo. Qué bien, Diana, y compartes con nosotras este maravilloso trabajo que estás haciendo. Muchas gracias. ¿Quién son de no me sale, afroafricanas? ¿Vale? ¿Y cuánto tiempo llevan o desde cuántos años tienen ahí en Colombia, y cómo llegaron y por qué? A ver si tienes esa historia, compartes un poco con nosotras. Sí, Elsa, es una historia muy interesante. Se dice que Colombia es el segundo país de mayor población afrodescendiente. Pues obviamente en este caso el número 1 sería Brasil. ¿Y por qué se les llaman mujeres afrodescendientes? Porque eran mujeres que descienden desde el África en la época de la esclavitud, cuando la época de la colonización. ¿Qué pasó ahí? Tiene una historia muy interesante. Las mujeres llegaron a la zona de la parte del Atlántico, de la zona atlántica, por el lado de Cartagena, y allí llegaron las mujeres esclavas, cuando la época pues en que llegaron los colonizadores, y estas mujeres obviamente se expandieron por toda la parte atlántica y todas las zonas costeras. ¿Qué hacían ellas con la historia? Hay una historia muy interesante. Eran mujeres muy inteligentes, y ellas utilizaban lo que eran las famosas trenzas. Las decoraciones que ustedes ven de las mujeres afrodescendientes negras era que hacían trenzas en sus cabezas, y allí era un mapa. Era un mapa para ellas poderse escapar del verdugo y de la esclavitud. Se les llamaban las famosas cimarronas, que fueron de alguna manera, cuando ellas salían y trabajaban, llevaban la cabeza hacia adelante, las mujeres observaban el mapa hacia dónde tenían que escaparse, y llegaron a esta costa, que es una de las costas, la costa pacífica, que es uno de los lugares más biodiversos de Colombia, con mayor riqueza hídrica, y un lugar muy rico en el tema de botánica.
llegaron allí en un sitio rodeado de selva, mar, incluso uno de los sitios más vírgenes del mundo. Comenzaron allí y trasladaron al África a esa zona en concreto. Incluso cuando uno llega a ese lugar es como si uno llegara a otro país, porque la cultura es diferente. Entonces allá se ve, por ejemplo, recuperan lo que es el tema de los alabaos, que son los rituales fúnebres, los arrullos que los hacen en las navidades a través de instrumentos de percusión. Se maneja mucho lo que es mano cambiada, que ellas en esa época, por ejemplo, cuando llegaron a esa zona, eran completamente autosostenibles, o sea, ellas allá se cultiva el arroz, la verdura, la hortaliza, eran completamente, pues, no dependían ni siquiera de ningún tipo de mercado que llegara del interior y no había dinero de por medio. Entonces ellas intercambiaban sus productos, una le daba arroz, la que cultivaba verduras intercambiaban, extraen el aceite de manera natural. Hay un grupo de mujeres que trabajan el tema de las plantas medicinales, donde recuperan todo el tema de la medicina. No habían centros médicos porque ellas mismas se curaban. Y también en esa zona están las comunidades indígenas. Allí tenemos la comunidad indígena Embera, que tienen su propio idioma y su idiosincrasia. Cuando ellas llegaron no había mucha interacción entre esas dos culturas. Ellos vivían selva adentro, las comunidades indígenas, y ellos vivían en la parte del municipio. En este caso sería el municipio de Vallasolano, Chocó, Colombia, que más o menos son alrededor de 8.000 habitantes. Donde yo vivo es en el corregimiento del Valle, que serían alrededor de 4.000 habitantes, donde el predominio y el porcentaje más alto del 43% es de mujeres afro. Y la población más grande que hay allí es población de mujeres. Bueno, Diana, estás contando cosas muy interesantes y muy buenas. Cada día aprendo y aprendo más, y también la diferencia que hay de la cultura de cómo viven ahora el mismo sitio, ¿no? Que se han ido los afrodescendientes y también y los indígenas, y así que convivencia como tienen. Y por otro lado, bueno, seguro tienen muchas diferencias de la cultura, ¿no? Ellos vienen de África, otros indígenas vienen de otros lugares, pero ya están ahí a un lugar, ellos dos, ¿no? Y cómo viven. También una cosa es como hoy es el día contra la violencia. Para ti, ¿qué será la violencia? ¿O qué sufren la violencia? ¿Cómo están viviendo a esas mujeres? Bueno, vamos a un tema muy profundo, que tiene una profundidad, tiene una causa, porque ya podríamos hablar de dónde viene el maltrato de las mujeres, podríamos hablar de las causas que se han generado en este sector. Quiero contarles algo muy importante, es que yo allí llegué a trabajar en el instituto. Allá hay dos colegios, está el Instituto Agrícola y el Instituto en la Normal Superior, y pues pude vivir esa realidad latente, y por eso se las quiero compartir en este Día Internacional del Maltrato hacia las Mujeres. Sí, por favor. Entonces, en cuanto a la relación, que la pregunta que me hacía al inicio de qué relación tienen las comunidades y qué diferencia tienen, pues es completamente distinta. Las comunidades indígenas son muy, no hay una interacción entre las dos comunidades. Ellos están en selva adentro, y generalmente ellos son muy reservados con su cultura y con sus costumbres. La población afro es una población muy alegre, donde recuperan mucho la danza, el folclore, el movimiento, ¿cierto? Entonces ahí ellos son muy tranquilos y la comunidad es mucho más alegre, aunque ahora, debido a la situación, porque también estamos presentando la situación de conflicto armado en esa zona en concreto, donde muchos indígenas, pues algunos, no en esa zona en concreto, pero sí se ha visto desplazamiento de las comunidades indígenas de su territorio, porque están en zonas, pues, de una riqueza incalculable a nivel natural. Entonces, por el tema de la violencia han sido desplazados y han tenido que ir a los municipios. Entonces ahora se está viendo de alguna manera como un poco más de integración e inclusión de la población
afroindígena, incluso en el instituto donde yo trabajé en la normal superior, allí estudian población afroindígena, entonces de alguna manera ha generado como un proceso de aceptación, o sea, de aceptación y de poder interactuar de manera pacífica. Ya se está viendo pues mezclas entre ellos, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a la temática importante de cuál es la causa del tema de violencia en esa zona. Bueno, voy a hablar de algo, de una situación que comenzó relativamente poco en esa zona. El Chocó es considerada una de los departamentos más pobres de Colombia, pero es irónico tenerlo que decir porque se dice que es el más pobre, pero cuando yo llego allá veo una riqueza incalculable. O sea, allí pueden ser completamente autosostenibles, lo que yo les decía que es la zona más lluviosa del mundo, por lo cual tiene una gran riqueza hídrica, todo lo que se cultiva se da. Bueno, ¿qué pasó en esa zona? Como esa zona era una zona invisibilizada, era una zona que no era visitada, entonces comenzaron a llegar el tema del narcotráfico a esconderse en esas zonas. Incluso llegaron narcotraficantes pues muy reconocidos a esa zona, entre ellos pues Pablo Escobar, incluso hay un hotel que se llama Pablo Escobar, y allí llevaban pues el tema de droga y sobre todo que esa zona es un tránsito de droga que pasan a Panamá. Entonces, ¿qué pasó ahí? Cuando empezó a generarse boom de la droga, ellos no sabían, ¿no? Ellos vivían de una manera muy sana, o sea, ellos vivían en armonía con la naturaleza, con sus tradiciones, tanto indígenas como afros, y no había obviamente interacción, pero había respeto. ¿Qué pasó? Cuando ellos llegaron y vieron una cosa completamente distinta, que fue el tema del sinónimo dinero, droga, y cuando llegaron comenzaron incluso el mar, porque como eso es un tránsito, en el mar caían pacas de droga y eran expulsadas porque ese mar Pacífico es muy fuerte y llegaba a las playas. Entonces los afros veían ese polvo y decían que era eso y comenzaron a indagar y se dieron cuenta que eso que generaba mucho dinero y que era una manera fácil, entre comillas, de ganar dinero. Entonces, ¿qué pasó? Se generó un nivel de consumo voraz de droga, comenzó a generar un dinero de una manera exorbitante, de tal manera que comenzó a fomentarse una de las enfermedades mortales de la humanidad que fue declarado por la Organización Mundial de la Salud en Ginebra en 1953, la enfermedad del alcoholismo. El alcoholismo es una enfermedad incurable, progresiva y mortal. Esta enfermedad, como es una enfermedad física, emocional y espiritual, tiene una afectación hacia las familias. Se los cuento por experiencia porque lo viví en el ámbito educativo, donde las mujeres, las madres de familia, eran maltratadas físicas, mental y emocional por sus maridos. Niñas violadas por sus propios padres debido a los efectos del alcoholismo. Entonces, ¿qué ha pasado en esa zona? En esa zona, en este momento, por un alcohólico que se tenga en la familia, sea un amigo, sea el esposo, sea una mujer, contagia alrededor de 7 personas y genera una neurosis y una situación de agresividad y de emociones desbordadas que hacen que la convivencia sea muy violenta. Cuando yo trabajé en el sector educativo, veía a las mujeres que llegaban maltratadas por sus maridos, incluso muchas asesinadas, y cuando se indagaba cuáles eran las causas, fue debido a esta enfermedad y el tema de la drogadicción, porque el tema de la drogadicción también ha generado efectos devastadores en una sociedad, no solo para este territorio, sino para el mundo entero. Ay, gracias Diana, qué emoción, ¿no? Que toca un montón. ¿Y esas mujeres cómo viven? ¿Qué ingreso tienen para vivir? ¿Y quién ayuda a esas mujeres? Bueno, ahora las ¿Hay mujeres... una organización que pueden ayudar a ellos? Bueno, ahora el sustento de las mujeres ahora es el trabajo de la agricultura. Ellas son mujeres muy empoderadas para levantar a su familia a pesar de las dificultades, pero ahora el tema de sustento que se está manejando es con el tema de la droga. Ahora casi que todo el pueblo gira y la economía gira en base a la droga. O sea, incluso cuando yo trabajaba con los niños en el preescolar y trabajaba con los jóvenes que se preparan para ser docentes, los niños de 3 y 4 años no querían ir al colegio porque decían que para qué ellos iban a estudiar si el papá iba al mar
cogía droga y hacía mucho dinero, entonces que para qué tenían que hacer esfuerzos de estudiar si recibían dinero más fácil con la venta de la coca. Entonces los niños en este momento, adolescentes, ha habido una afectación muy grande en este territorio. Y entonces, ¿qué está pasando ahora? Ahora hay una voz de aliento, no solo para estas mujeres en este territorio, sino para las mujeres en general en el mundo entero. Hay una asociación que se llama Al-Anon. Al-Anon es una asociación mundial. ¿Se llama? Sí, Al-Anon. 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 Al-Anon es al lado del alcohólico, al lado de las personas que tienen algún efecto de alcoholismo, y allí les ayudan a las mujeres. Eso es una organización donde encuentran en todos los sitios del mundo, o sea, en el país donde te encuentras, entras al Facebook y escribes Al-Anon de tu país y ahí aparece, y ahí reciben a todas las personas que viven con una persona que está afectada por el alcoholismo, y allí ayudan a recuperar su dignidad, su autoestima, porque debido al alcoholismo se generan muchas heridas, las heridas de la traición, las heridas del abandono, las heridas de la injusticia, las heridas de la humillación. Entonces, porque el alcoholismo es una enfermedad transgeneracional, o sea, también la podemos heredar por los abuelos. Entonces, por eso nosotros manejamos a veces conductas reactivas, agresivas, no pensamos, reaccionamos, estamos en un contacto, no podemos hablar con una persona porque inmediatamente la persona se genera un nivel de ansiedad, viven ansiosas, depresivas, y eso es debido a ese contagio. Y por eso cuando los hombres beben, de alguna manera generan un nivel de agresividad con las mujeres, y este es uno de los datos por la Organización Mundial de la Salud, que dice que el consumo nocivo del alcohol mata a más de 3.000 millones de personas, y aparte del asesinato de mujeres y de familias devastadas y disfuncionales. Al-Anon también está el programa de Alcohólicos Anónimos, que son para las mujeres que ya tienen problemas de alcoholismo. En esa zona también se está viendo el consumo del alcohol por las mujeres, que también afectan a sus hijos, a sus hijos que se ven afectados por la violencia, porque cuando yo trabajé en el colegio se veía la agresividad, una agresividad total. En el aula de clase no hay respeto hacia los maestros, hay agresividad, incluso hasta asesinato entre mujeres, entre ellas mismas, por el nivel del contagio de esta enfermedad tan devastadora que de alguna manera los conduce incluso a la misma muerte de las mujeres. Entre ellas también, ¿no? Eso es fuerte. Entre ellas también es fuerte, ¿no? Pero porque incluso en esa zona en concreto, por la población, se ve lo que es la poligamia, ya se acepta la poligamia. Entonces los hombres tienen varias mujeres y entre ellas se generan agresividad e incluso hasta varias mujeres que dices, bueno, África está permitido a veces, parece como ahora estamos hablando, ¿no? Estás diciendo varias mujeres, es como casarse, vivir ¿y por qué varias mujeres? Y bueno, África ya hay estos tipos de violencia muchísimo, ¿no? Pero en Colombia también pueden tener varias mujeres a un chico. Sí, en esa zona en concreto de la zona de Vallasolano, que es población afrodescendiente, es aceptada la poligamia. Y como los hombres, pues de alguna manera las que lo sostienen son personas que manejan la droga, entonces claro, hay un contagio latente ahí y se fomenta pues obviamente los celos, la agresividad, y por eso ahora hay una voz de aliento para todas las mujeres del mundo, de que hay un sitio donde las pueden ayudar las 24 horas, solas no se puede con esta enfermedad, porque es una enfermedad que es basado en la obsesión de beber y no la pueden controlar. El hombre no puede controlar esa obsesión, y debido a esa obsesión pues generan de alguna manera una enfermedad física, emocional y espiritual, como lo dije anteriormente. Entonces aquí está la voz de aliento de una manera de erradicar la violencia de las mujeres, visitando estas organizaciones que es sin ánimo de lucro, son completamente gratuitas y se respeta el anonimato.
para que ellas estén protegidas por sus esposos, de manera que pueden asistir allá y pueden estar protegidas porque esta enfermedad no solo, a veces pensamos que el alcoholismo es la persona que está debajo de un puente, y no, el alcoholismo afecta a políticos, a profesionales, no respeta etnias, culturas. Entonces ahí es un sitio donde pueden compartir fortaleza, experiencia y esperanza. Qué bien, Diana, compartir contigo y estás enseñándonos, ¿no? Y otra parte de, bueno, por lo menos como yo pensaba muchas cosas, siempre pasa África, ¿no? Y no me imaginaba otros sitios va a haber lo mismo, ¿no? Como estás diciendo ahora varias mujeres, a mí me suena como, oh, bueno, hay todo el mundo, ¿no? Y por eso te he preguntado, y así que estás enseñando yo muchas cosas a través de eso. Yo también digo, bueno, en el mundo es igual, ¿no? Estoy pensando en el mundo igual o cómo, ¿no? Con las mujeres o con chicos con mujeres. Pero hay otro tipo también de violencia, ¿no? Y no solo, bueno, principio, es como mi opinión, principio yo pensaba, la violencia es con hombres contra a mujeres, pero hay otros tipos también de violencia, ¿no? No solo hombres a mujeres, pero por los trabajos, por todo, ¿no? Que estamos también, que hacemos en casa como madre, como hermana, como hija, como una mujer, y no vemos como una violencia porque son mis familias, pero a la vez si piensas, todo te tocan a ti, es como una cosa que no piensan que están de más, ¿no? Y en eso, ¿cómo ves tú la violencia, la mirada que tienes tú, cómo ves por los trabajos y eso que hacen con las mujeres? El tema allí del trabajo, pues de alguna manera lo que más se ha desarrollado en el tema de trabajo. A ver si te falso. ¿Qué tipo de violencia hay? ¿Qué tipo de trabajo hay? Bueno, como que se ve como violencia a las mujeres, de los trabajos, quiero decir. Más que convivencia de marido y mujer y eso, pero del trabajo. En esta zona en concreto, pues las mujeres, como les dije, vivían pues de la agricultura. Luego ya como es una zona muy biodiversa y con una riqueza incalculable a nivel natural, se comenzó a fomentar el turismo. Entonces las mujeres afrodescendientes han estado empezando a trabajar en el tema de camareras, de piso, y obviamente pues de alguna manera se ha visto un nivel de explotación porque la mayoría de la gente que ha llegado a montar sus empresas son colonizadores que llegaron allí y entonces ellos comenzaron a vender sus tierras. Y ahora ya ellos se sienten desplazados, las mujeres se sienten desplazadas de su propio territorio y terminan trabajándoles de trabajos pues que no son tampoco muy bien remunerados, que eso también pues es una manera también de no manejar la equidad, la igualdad. Y las mujeres, debido pues como a la situación de la precariedad en el tema de trabajo, pues muchas también con el tema del turismo, también se ve mucho la prostitución, del turismo de sexual, el abuso incluso, por ejemplo, con niños menores, de turistas que llegan en abuso con las niñas. Entonces es un sector que ahora en este momento se ha estado agudizando con el tema de ese desarrollo de ecoturismo, a pesar de que esa zona no es muy masificada, es una zona muy tranquila, sí se ve ahí en el tema de explotación en el trabajo con las mujeres. Bueno, me alegro mucho. Ayer estábamos contando un poquito, estábamos hablando de una mujer muy trabajadora, ¿no? Que tiene muchos años, que trabaja sobre el aceite de coco y eso. Y si me contas un poco la historia de ella, si se puede o no. Es un trabajo muy lindo. Allí, por ejemplo, las mujeres más trabajadoras
son las mujeres que están alrededor de los 50 a los 100 años. Son las mayores trabajadoras. La población joven, pues de alguna manera, como han aprendido el dinero fácil, pues entonces no quieren esfuerzos, pero lo que es la población entre los 50 a los 100 años son las más trabajadoras. Nosotros allí manejamos el tema de mano cambiada. Volvimos como a recuperar una cultura ancestral que se había perdido, que era la extracción del aceite de manera natural. Nosotros, por ejemplo, recogemos alrededor de 100 cocos, se los pelamos, se los transportamos y se los llevamos a una abuela de 80 años, donde ella lo extrae de manera natural. Ella lo raya a mano, casi 100 cocos, y lo hace a través de un contacto cuando la marea sube, en contacto con la luna, y sacan productos artesanales que ya se han perdido en el mundo, porque ahora lo que ha pasado, lo lindo de esa región es que todavía conservan cosas ancestrales porque ya las máquinas han reemplazado la mano de obra. Entonces allí las mujeres todavía hacen ese trabajo de la recuperación, y nosotros hicimos como ese trabajo de trueque. Ella se queda con la mitad del aceite y nosotros quedamos con la otra mitad. Ella también lidera proyectos de plantas medicinales y están en un proyecto también de mujeres, de solo mujeres, del proyecto de la vainilla, porque en esa zona en concreto está la mejor vainilla del mundo. Ahora están con un proyecto de Suecia, de una asociación de Suiza, donde están haciendo proyectos para recuperar toda esta riqueza, pues esta riqueza natural que se tiene en esta zona en concreto. Entonces, las mujeres más trabajadoras son las mujeres de esas edades, y ella tiene 80 años y está manejando más de 5 proyectos a la vez. Qué bien, qué fuerza, ¿no?, que tiene. Espero que esa fuerza que llega hacia nosotras todas, ¿no?, la energía que tiene la mujer. Bueno, Diana, a ver si tienes algo que decir o algún mensaje para dejar y cualquier cosa, y aquí está. Bueno, muy agradecida de estar de nuevo en este hermoso País Vasco, que viví unos años increíbles. Mis mejores momentos de mi vida los viví en este hermoso país. Muy agradecida con el programa, por haberme invitado, por haberme permitido dar esta voz de aliento. Las invito a las mujeres de todas partes del mundo para que, si hay algún familiar que tengan con problemas de alcoholismo, visiten Al-Anon. Para las mujeres que tienen problemas con alcoholismo está Alcohólicos Anónimos, y si tienen algún familiar que tiene problemas de drogadicción también está Narcóticos Anónimos. Hay reuniones virtuales debido a la situación de la pandemia, pueden visitarlos y allí van a recibir ayuda para que ustedes puedan superar esta enfermedad que afecta tanto a la familia a nivel emocional, físico y mental. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Para hasta todos. La próxima. Bueno, hasta la próxima. Agur. Agur.